Estamos en una miniserie, una serie pequeña, basada en Segunda de Pedro 1. Y voy a estar usando durante esta serie voy a estar usando la versión 60. La versión 60, porque hay conceptos en la versión 60 donde la palabra está más clara, ¿verdad? Y ustedes leyeron allá, pero está bien, no digo que esté mal, pero yo voy a estar usando, para que sepan, la versión 60. Y el apóstol Pedro nos da una lista. El Espíritu Santo que inspiró a Pedro, nos da una lista de siete virtudes. 7 virtudes. Ya vimos 2. Y el versículo 5 dice, pongan, dice el versículo 5, toda diligencia. O sea, muchísimo esmero. O sea, muchísimo empeño. O sea, sacude la flojera. O sea, échale muchas ganas. Poniendo toda diligencia, segunda de Pedro 1:5, dice, y añadid a la fe virtud. Eso ya lo vimos. Si usted quiere tener una fe robusta, una fe que funcione, una fe que haga milagros, una fe que conteste la oración, una fe donde Dios le sorprenda. Usted tiene que aprender, y yo tengo que aprender a la fe, añadirle. Y primero dice, a tu fe añádele virtud. Ya lo vimos, no voy a predicar otra vez. Segundo, a la virtud dice, añádele conocimiento. Hay muchas áreas de la vida cristiana que no conocemos. Hay muchas áreas de Dios que no conocemos. ¿Cuántos nombres de Dios hay? ¿Qué significa cada uno de esos nombres? ¿Por qué Dios reveló esos nombres? Conocimiento. Y hermanos, es triste, ya no hay estudios bíblicos porque no queremos. Por eso sirve el estudio bíblico, para agregarle conocimiento. Y hay muchas áreas donde, por ejemplo, la voluntad de Dios. Romanos dice para que sepan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos si Dios quiere que me vaya por aquí o me vaya por allá, por decirlo así. O sea, el segundo tema que vimos hace 15 días fue que a la fe que ya tiene, le agregue conocimiento. Hoy vamos a ver el tercero, que está en el versículo 6, segunda de Pedro 1:6, primera parte, al conocimiento. Agrégale ¿qué? Al conocimiento, agrégale ¿qué? Al conocimiento dice, agrégale dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. Y hay una lucha muchas veces en nosotros. Queremos una cosa
pero también queremos otra. Y como no hay dominio propio, o sea, ¿existe algún aspecto en su vida? No me vaya a contestar, no levante la mano, pero reflexiónelo usted, piénselo usted. ¿Existe algún aspecto en su vida donde usted necesita dominio propio? No nos vamos a ventilar, no nos vamos a ventanear, no levante la mano. Pero usted contéstese. ¿Hay algo donde usted necesita dominio propio? Yo necesito en algunas áreas dominio propio. Y a veces tengo que luchar en oración, ser intencional, pedirle a Dios su ayuda. Y a veces como que Dios me prueba donde está la llaga. A veces como que Dios me pide que haga algo donde está la llaga, donde está una herida. Dominio propio. La falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida, la falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida no concuerda con quienes somos en Cristo. La falta de dominio propio en mi vida no concuerda con quien dice la Biblia que soy en Cristo. Porque la Biblia me dice que en Cristo soy más que vencedor. La Biblia me dice que en Cristo todo lo puedo. La falta de dominio propio no concuerda con lo que la Biblia dice que soy en Cristo. Entonces hay un problema mayor. Hay un problema más grave. Ahora, el deseo del Señor, la voluntad del Señor, el deseo de Dios, hermanos y hermanas, es que vivamos con dominio propio. Dominio propio. A veces no hay ganas de venir al templo. A mí también me pasa, y ahora más. Ahora más. Noches de insomnio, vértigos. Me caían 2 caídas en la semana. Digo que me falta una porque Cristo se cayó 3 veces, ¿no? Cuando iba a la cruz. Y se ríen cuando digo eso, ¿verdad? Trato de sacarle chiste, ponerle humor a mi situación. Pues yo también a veces no quiero venir. Pero el dominio propio, ¿qué te dice? Buscad el reino de Dios. No dejes tu congregación. No abandones a tus hermanos.
de oír la palabra. Y créame, esto tanto cuando lo predico, como cuando lo estudio, como cuando lo preparo, primero es para mí. Muy bien, entonces, el deseo del Señor es que vivamos con dominio propio por su Espíritu Santo que vive en nosotros. En el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 25 de Proverbios, acuérdese, le voy a leer en versión 60. Una ciudad, mire lo que dice, como una ciudad derribada y sin muros, sin protección, es el hombre cuyo espíritu no tiene dominio propio, no tiene riendas. Como una ciudad, antes las ciudades eran amuralladas. Habían lo que hoy llamamos bardas, pero aquellos sí eran bardas, eran muros. Hoy hay bardas que con una patada ya la tumbas, ¿no? Un pedazo. No, antes eran. Y entonces una ciudad sin bardas, sin murallas, sin retenes policíacos, sin vigilancia policíaca. Cualquiera se mete, roba, la incendia, la quema, etcétera. ¿Así es quién? ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Así es quién? Lo leo otra vez. Ponga atención. Como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu, o la mujer cuyo espíritu, o el hombre y la mujer cuya vida no tienen dominio propio. El viento nos va a llevar de aquí para allá, a donde Él quiera. Las circunstancias la van a llevar de aquí para allá, a donde usted quiera. La gente le va a llevar de aquí para allá, a donde usted quiera. ¿Se da cuenta? Vea qué situación. Y el Señor Jesús, en San Juan capítulo 8, y en el versículo 34 dice, de cierto, de cierto os digo, de cierto, de cierto. O sea, eso quiere decir, sin lugar a dudas, te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando no hay dominio propio, la persona se hace adicta, se hace esclava. Cuando no hay dominio propio, pues sigue haciendo lo que siempre ha hecho, porque no hay dominio propio. Y mire, hermano, ¿recuerda usted a Sansón? Un hombre que fue consagrado por Dios, a Dios. Un hombre que fue dedicado por los padres a Dios. Un hombre que tenía mucha fuerza, don que Dios le había dado, pero no tenía dominio propio. Era un hombre con un problema de sensualidad. Era un hombre con un problema que muchacha que pasaba enfrente de él le gustaba, la perseguía, la quería. Y los papás le dijeron, no te conviene, Sansoncito. Esa mujer no es para ti, no es del pueblo de Dios, te va a llevar por mal camino. Yo es la que quiero, papá. Y Dalila fue su perdición. ¿Sabe la historia, no? Falta de dominio propio. O sea, otro ejemplo. Les voy a dar dos nomás, hay muchos. David. Todo el ejército, todo el pueblo en guerra. Y David sentadito, la azotea de su casa.
allá arriba en la azotea, y viendo cómo se bañaba una mujer, la codicia, la desea, hace una estrategia, hace un plan macabro, manda a matar al esposo, la manda a llamar a ella, y mire, todo lo que sufre David, se le divide el reino. Su hijo, su propio hijo lo persigue para matarlo por falta de dominio propio. Entonces hay gente, mire, hay gente que ha perdido la familia por falta de dominio propio. Hay gente que ha perdido el matrimonio por falta de dominio propio. Y Pablo habla del dominio propio de una manera muy, me gusta cómo lo dice Pablo, allí en Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, en el capítulo 9, y me gusta cómo Pablo, la analogía que usa Pablo, muy fácil de entenderla, por eso la escogí, y dice Pablo, en este capítulo, dice que no saben que los que corren el estadio, ya vienen las Olimpiadas, ¿no? Los que corren, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Entonces dice, ustedes cristianos, ustedes hijos de Dios, corran de tal manera que obtengan el premio. Entonces, mire qué interesante. En el versículo 25 dice, todo el que lucha, todo corredor, todo atleta, todo deportista, de todo lo que le perjudica se abstiene. Todo de lo que le perjudica se abstiene para poder tener un buen desempeño en la competencia. O sea, dominio propio, dominio propio. Es decir, si una persona quiere experimentar un buen desempeño, si un atleta, un deportista quiere tener una victoria, tiene que tener dominio propio. Un corredor, póngale usted los metros que quiera, 100 metros, 200 metros, lo que quiera póngale. Pero si ese corredor tiene 15 kilos de más, ¿cómo le va a ir? No hay nadie aquí. Si ese corredor tiene 20 kilos de más, ¿usted cree que le va a ir bien? Porque no ha tenido dominio propio. Le dice su manager, estos tacos no, pero es que yo quiero esos tacos de carnita y con mucha grasita, que es lo más rico. Ya nos dio hambre, ¿verdad? Dominio propio, ¿verdad? Entonces vean, se requiere dominio propio para mantenerse en forma. Dominio propio para mantenerse en forma. Conocí un muchacho que entró allá en Estados Unidos a un, no sé cómo se llamaba, club. La cosa es que para beisbolista. Y su jefe le dijo, 6 de la tarde a dormir. 4 de la mañana te vas a parar. Hoy conozco a algunos que le dijeron, el celular me lo entregas. No hay tableta. No hay computadora. Vas a dormir. Pero no tengo sueño. Es que voy a chatear.
Si no hay dominio propio, ¿cuánto más en la vida cristiana, verdad? Versículo 26, mire, así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no a la aventura, no como loco, de esta manera peleo, o sea, de esta manera compito con dominio propio, no como quien lo hace al aire, dice. Vea qué interesante. Quería estar seguro de no desviarse, de no apartarse. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, disciplino mi cuerpo. Es que se me antoja una coca, disciplino mi cuerpo. Es que hay una película fabulosa a las 10 de la noche. Disciplino mi cuerpo. Es lo que Pablo te está diciendo. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice, yo mismo sea eliminado. O sea, habiendo servido a otros, dice Pablo, yo no tenga dominio propio, sea descalificado. Hermanos, entonces, y mire usted 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, dice el versículo 23, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo lo que quiera. ¿Pero qué? No todo es bueno, no todo conviene, no todo edifica. Hay necesidad de dominio propio. Y usted y yo tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo, y eso se necesita dominio propio. Mire usted, en el libro de Romanos, pasaje bien conocido, de Romanos, capítulo 12, versículo 21, el Señor dice, no sean vencidos por lo malo, venzan con el bien el mal. Oiga, eso se necesita dominio propio, ¿no? Eso necesita dominio propio. Mire, le doy otro ejemplo. Dios quiera que el Señor le esté hablando y usted salga motivado, salga motivada a que va a tener dominio propio. Dice Mateo 5, versículo 43 y que sigue. Dice, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso había antes. Ama a tu prójimo, pero a tu enemigo, duro con él. Yo los digo, dice el Señor, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que no los quieren, oren por aquellos que usted siente o ve o dice la gente que a usted le cae mal, ore por ellos. Oiga, ¿eso quiere dominio propio? ¿O no? En el trabajo, allá donde vive, el dominio propio, entonces nos lleva a un estándar de vida. ¿Cómo puede lograr usted tener dominio propio? Primero hay que reconocerlo. Si usted no reconoce que necesita ir al médico, no va al médico. Si usted no reconoce que necesita un psicólogo, no va con el psicólogo. Si usted no reconoce que necesita un consejito, no lo busca. Reconózcalo. Santiago 1, 4, 14. Número 2, ya no piense en el pasado. Olvídese del pasado, que no tenía dominio propio. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo.
Número 3, llénese del Espíritu Santo cada día. Efesios 5:18, antes sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, y entonces usted va a tener dominio propio. Padre, te suplico que nos ayudes a agregarle a nuestra fe dominio propio. Confirma esta palabra y bendice esta palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu sea con ustedes. Amén.